Apocalipsis capítulo 2 en sus Biblias, hermanos. Hoy vamos a hablar de ese tema, la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Amén. Señor, bendícenos esta tarde con esta palabra. Nosotros somos tu iglesia hoy. Hoy ya estamos estudiando historia futura, Padre. Yo te pido que nos des un corazón entendido para poner en práctica las palabras que hoy hemos de entender en tu escritura. Bendícenos a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si quiero iniciar este tema haciendo una pregunta. Para usted, ¿quién es la mujer a la cual se refiere Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis? La gran señal con la cual comienza escribiendo. Lázaro, ¿quién es esta mujer? La iglesia. Vamos a guardar tu argumento. Pati, a ver, ¿quién crees que es esta mujer? Díganme ustedes sin temer. La iglesia, muy bien. Hermana Lupana, usted dígame, ¿quién es esta mujer a la cual se refiere Apocalipsis capítulo 12? La iglesia católica, muy bien. Guarden, miren, cada uno de ustedes me ha dado un argumento diferente. Hermana Mari, a ver, alguna nación, muy bien. ¿Alguien más quisiera opinar, hermanos? A ver, hermana Betty, nomás yo quiero saber su punto de vista. A ver, ¿qué opina usted? María. Los que más se acercaron son los que dijeron que no saben. Y me da gusto que no sepan o que no tengan la interpretación que yo les voy a dar esta mañana, porque significa que vamos a aprender algo nuevo. Mire, entre los capítulos 12 y 13 hay 6 individuos introducidos o presentados. ¿Quiénes son? La mujer, que es el pueblo de Israel. Le estoy dando la respuesta desde ahorita. Además vemos el dragón, que es la serpiente antigua, Satanás, el gran engañador, el padre de mentira. Encontramos además el hijo de la mujer, que es Jesucristo. Le estoy revelando ya prácticamente quiénes son los personajes importantes que vamos a encontrar en este capítulo y el que sigue. Además encontramos el arcángel Miguel, el protector del pueblo de Dios, el que lucha para defender al pueblo de Israel. Además encontramos a la bestia que sale del mar, que es el anticristo. Esto lo vamos a estudiar la próxima semana. Y encontramos además la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta. El mar del cual sale el anticristo representa las naciones del mundo. Así que el anticristo va a salir de entre las naciones como un héroe, como un ídolo, como un gran militar o un gran estadista y conquistador, como lo vimos en el primer sello, el jinete del caballo blanco. La bestia que sale de la tierra es otra bestia diferente al anticristo, pero es un representante o vocero, aquel que va a pedir que le rindan adoración al anticristo, aquel que cuando el anticristo sufra una herida grave en su cabeza lo va a sanar. Y ambos son enviados por Satanás, e incluso son poseídos por Satanás. Son 6 personajes importantes. Mire, el énfasis de estos capítulos es el odio de Satanás contra Israel. Es lo que estamos estudiando. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Entre los capítulos 12 al 19 aparecen 7 señales en total en el cielo. La única señal afortunada es la de la mujer. Hay otras 6. Y sabemos que el número 6 está representado ¿con quién? Con el anticristo siempre, con Satanás, con el hombre perfecto, que sin embargo es el enviado de Satanás para destruir a la tierra y para hacer guerra contra el pueblo de Israel. Quiero hacer una advertencia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1: apareció en el cielo una gran señal. Juan vio una mujer, pero esa mujer era un símbolo. No vio una mujer literal. Así que no podemos decir que esta mujer
es María, para empezar. No podemos decir que es una mujer, sino que es un símbolo que representa a una nación, específicamente hablando al pueblo de Israel. Vamos a ver la gran señal. Apocalipsis 12, versículos 1 y 2 dice que hay una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando usted lee este texto, ¿qué se imagina inmediatamente? ¿Ha visto usted un retrato o un cuadro o pintura de María? La Virgen María, por ejemplo, María de Guadalupe, la Virgen de San Juan de los Lagos. ¿A poco no se da cuenta usted que esta mujer que se ve representada gráficamente, se le ve además vestida como el sol, o un vestido que trae estrellas pintadas y además la luna debajo de sus pies? De ahí que algunos digan que es María. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice que es una mujer. En el libro de Apocalipsis, 4 mujeres son representativas. Encontramos a Jezabel, la profetisa, que desviaba a la iglesia de Tiatira a cometer fornicación. Encontramos al pueblo de Israel en este capítulo 12. Encontramos la mujer escarlata, que es Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra, en el capítulo 17. Y encontramos finalmente la esposa del Cordero, que es la iglesia, en Apocalipsis 19, 7, regresando con la majestad de Jesucristo para él reclamar lo que le pertenece e implantar el reino milenial sobre la tierra. La fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, dijo que la mujer la representaba a ella misma, mientras que la serpiente es la mente mortal. Es una creencia que esta mujer dijo, que por cierto es una mujer que, si usted lee sus escritos, que no se los recomiendo, es una mujer que en mi opinión estaba loca. Otros pretenden que esta mujer es la iglesia, pero Cristo fue quien produjo a la iglesia como resultado de su sacrificio en la cruz del Calvario. En Mateo 16, 18, Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la confesión de Pedro, no sobre Pedro, sobre la confesión de Pedro, él edificaría su iglesia en el futuro. Cristo todavía no había enfrentado el Calvario. Años después lo enfrentó. Y entonces Cristo, cuando resucitó con un cuerpo físico, pero además con un cuerpo místico. El cuerpo físico fue el que sufrió los dolores de la muerte, el que resucitó. Y cuando él resucitó, después la iglesia tuvo su génesis, o su nacimiento, o su origen, en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. En cierta manera podremos decir que Cristo dio nacimiento a la iglesia. No fue al contrario. Cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal, la iglesia todavía no existía. Existía el pueblo de Israel, pero la iglesia, nosotros todavía no existíamos. Cristo dio origen a la iglesia no dio origen a Jesucristo. Vaya, Cristo no nació de la iglesia. La mujer tampoco puede ser María, aun cuando María es la madre de nuestro Salvador. No la madre de Dios, es la madre de Jesús. El término madre de Dios no existe en la Biblia. Se le reconoce como la madre de Jesús en su naturaleza humana, pero no en su deidad. Tampoco puede ser María, y quiero dar las siguientes razones. Mire, en primer lugar, María huyó de Herodes, mientras que la mujer de Apocalipsis 12 huye de Satanás, la serpiente antigua. Ella huyó a Egipto, no huyó al desierto. Además encontramos que María huyó con el niño y su marido. Pero en Apocalipsis 12 la mujer huye sola al desierto, porque el niño es arrebatado al cielo. Además encontramos que María no tuvo más descendencia en aquel momento. Mientras que se dice en Apocalipsis capítulo 12 que el dragón, al no poder atacarla a ella, se va tras la descendencia de ella. Además encontramos que la mujer de Apocalipsis es perseguida en la mitad de la tribulación, y se marcan los días en los cuales ella ha de ser perseguida, 1260 días, mientras que el texto bíblico no dice nada con respecto a María, que haya sido perseguida por un periodo de tiempo largo. Además encontramos esto, que Satanás trata de ahogarla en un río. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿dónde se menciona esto en la Escritura con respecto a María? Además, la mujer tuvo una gran descendencia,
mientras que María tuvo a Jesucristo como primogénito y después tuvo otros hijos e hijas, pero no una nación o una gran descendencia. Además, la descendencia fue perseguida y no hay nada al respecto que se diga con María o su descendencia o sus hijos. En el Antiguo Testamento existen dos figuras que nos proporcionan la identidad de esta mujer, que ya lo adelanté. Esta mujer es el pueblo de Israel. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos que Jesucristo nació del pueblo de Israel, en la tribu de Judá. Jesucristo es un judío. Así que los que se oponen al pueblo judío el día de hoy, y los que dicen y toman como argumento que los judíos llevaron a Cristo a la crucifixión y pretenden hacerle un favor a Dios al odiar al pueblo judío y perseguirlo, como lo hizo Hitler y los nazis allá en la década de los 40, están equivocados, están haciendo la obra de Satanás. Piensan que le hacen un favor a Dios, pero se oponen al pueblo de Israel. Isaías 54, versículo 5. El pueblo de Israel en este pasaje de Isaías 54:5 es presentado como la esposa de Dios, es presentado como una nación, como una mujer, el pueblo de Israel. Así que estamos revelando la identidad de esta mujer. E Isaías 54, versículo 5, mire lo que dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. En Isaías 54:1 hay un pasaje muy interesante, porque dice: regocíjate estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Cuándo estaba diciendo Isaías esta palabra? Cuando el pueblo de Israel pensaba que Dios los había abandonado, cuando pensaban que ellos tenían una vida estéril, hablando espiritualmente. De pasada quiero aclarar esto. Hoy hay mujeres que se sienten tristes, solas, abandonadas, que sienten que no tienen un apoyo, un marido. Y a veces para la mujer es muy difícil llevar la carga de la familia, porque a veces la mujer es padre y madre en el hogar. A veces hay maridos ausentes que no dan apoyo a la mujer. Y es una palabra de esperanza para ustedes. Yo he conocido mujeres que me han dicho: yo realmente no estoy sola, Dios es mi marido. Y yo quiero decir que esa palabra, aunque se aplica específicamente al pueblo de Israel, es bueno confiar en Dios como nuestro fuerte, como nuestro amparo y nuestra fortaleza. Yo entiendo que esas palabras se dicen y salen de un corazón que no está interesado en la teología ni en la historia bíblica, que está interesado en tener el reposo que el alma necesita, que está interesado en tener la fortaleza de un hombre que le apoye. ¿A poco no es cierto, hermanas? Porque a veces se critica cuando una mujer dice: Dios es mi marido. Bueno, si es su marido en el sentido de que le va a apoyar, le va a fortalecer, le va a poner el hombro en las circunstancias difíciles, es válido decirlo, es válido. Pero hay que aclarar que la palabra es específicamente con el pueblo de Israel, al cual se le presenta como la esposa de Dios. Pero además se usa la figura de un parto para indicar un propósito o un destino. Ezequiel capítulo 16, busque conmigo este pasaje. Ezequiel capítulo 16, porque se habla que esta mujer además está de parto. Ezequiel 16:3, mire lo que dice: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre fue etea. Se habla de que el pueblo de Israel tiene su origen en un hombre que fue pagano. ¿Quién fue ese hombre? Abraham. Dios escogió de entre la humanidad a un hombre que practicaba la idolatría. Ya este hombre lo regeneró, lo transformó, le dio un propósito, le dio un sentido. Y de este hombre que estaba ya casi muerto, y de su esposa que era estéril, Sara, de ahí viene el pueblo de Israel. De ahí viene Jesucristo, esa descendencia a la cual Dios ha prometido bendecir. Pero esta mujer además se le presenta como vestida del sol. Si lee usted el pasaje de Apocalipsis capítulo 11, este esplendor es la Shekinah, que en el pueblo de Israel la Shekinah se le reconoce como la gloria de Dios. El pueblo de Israel está rodeado de la gloria de Dios. ¿Sabe usted eso?
Dios escogió al pueblo de Israel como la única nación de la tierra con la cual Él ha hecho un pacto. Malaquías capítulo 4 versículo 2 lo menciona: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Jesucristo es el sol de justicia. Jesucristo vino del pueblo de Israel y es la gloria de Israel. ¿Sabe usted que los judíos, durante la guerra de los 6 días, ellos derrotaron a sus enemigos? Porque ellos estaban celebrando la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del día de la expiación. Es el único día en que el pueblo de Israel tienen como obligatorio ayunar y orar, y van a la presencia de Dios y oran. Hoy no tienen un lugar donde adorar. Ellos estaban celebrando, no estaban trabajando, y los pueblos árabes vinieron a atacarlos. Egipto, Jordania, Siria, los vinieron a atacar varias naciones y los vencieron a todos. Y usted se pregunta, ¿cómo fue que los vencieron? ¿Sabe usted por qué? Aunque eran pocos, lucharon contra más de 7 naciones. ¿Y sabe usted por qué los vencieron? Porque Dios sigue estando con ellos. Ellos mismos dan testimonio de cómo enfrentaron al ejército invasor, y los aviones que venían contra ellos en el aire explotaban solos. Y eso es solamente un milagro de que Dios sigue estando con ellos. Aun cuando ellos odiaron a Jesucristo y lo llevaron a la muerte, Dios lo sigue considerando como su pueblo. Que de pasada yo le pregunto a usted: ¿ha orado usted alguna vez por Israel? ¿Sabe usted que cuando nosotros oramos y decimos vénganos tu reino, según el Padre Nuestro estamos diciendo: Dios, regresa el reino al pueblo de Israel? Porque un día cuando Jesucristo venga a esta tierra, va a gobernar, y la capital de su reino va a ser Jerusalén. Y eso nos beneficia a nosotros, porque todas las promesas de Dios se van a cumplir para el pueblo de Israel, y de pasada también para nosotros, para la iglesia. Mire, además esta mujer tiene la luna bajo sus pies. La luna representa a la ley. ¿Sabe usted por qué? Así como la luna refleja la gloria del sol, así la ley es un reflejo en sus tipos y en sus símbolos de la gloria de Jesucristo. Hebreos capítulo 9 versículo 8 lo dice, que todo lo que hay en la palabra de Dios es la sombra, pero la imagen es Jesucristo. Así que la luna representa la palabra de Dios. Además encontramos que hay estrellas sobre su cabeza. Estas estrellas indican asuntos proféticos. En cuanto al pueblo de Israel, mire, Génesis capítulo 15 versículo 5, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Será tu descendencia como las estrellas del cielo. Dios le hizo un reto a Abraham: cuenta las estrellas si es que puedes hacerlo. Y por supuesto que es imposible contar las estrellas. ¿Sabe usted que nuestros científicos, con los telescopios más potentes, solamente han alcanzado a investigar algo así como el 1% del universo? Hay una imagen completa del universo, pero las estrellas en su totalidad ni siquiera saben cuántas hay. ¿Sabe usted cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? Nosotros estamos en la orilla de la Vía Láctea. Si estuviéramos más hacia el centro, ¿sabe usted qué pasaría? El resplandor de las estrellas que están en el centro de la Vía Láctea no nos permitiría que hubiera oscuridad. Por eso Dios colocó nuestro sistema solar en el lugar preciso de la Vía Láctea, en el cual nos permite que haya noche y que haya día. Mire, Dios es tan perfecto, hizo su creación tan perfecta que a Él no se le pasan los detalles. ¿Sabe usted cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? 200,000 millones de estrellas. La estrella más cercana es la estrella Próxima Centauri. Si tuviéramos la capacidad para ir a ella a la velocidad de la luz, nos tomaría 4 años llegar hacia ella, para que usted vea la perfección de todo lo que Dios ha hecho. Pero en el sentido profético, las estrellas están representadas por la descendencia de Abraham, que es específicamente el pueblo de Israel. En Números 24:17 dice: saldrá estrella de Jacob. Es una palabra profética que se refiere a Jesucristo. ¿Ha escuchado usted acerca de la estrella de Belén? ¿Quién es la estrella de Belén? Jesús. Lo que celebramos en Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Forman una corona, ¿por qué? La nación de Israel es el centro de las tribus. Además, ¿qué podemos encontrar en cuanto a esto?
Génesis capítulo 37, ¿recuerda usted el sueño que tuvo José, el hijo menor de Jacob? Dice: yo soñé que el sol, la luna y las estrellas y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y sus hermanos empezaban a odiarlo por eso, empezaron a envidiarlo e intentaron asesinarlo. Así que las estrellas se refieren también al pueblo de Israel en el sentido profético. Las estrellas representan un completo sistema de gobierno. El número 12 implica que Israel va a tener un lugar prominente durante el reino milenial. La mujer se ve como una reina, pero además se ve como una madre, porque la nación de Israel es la madre de los judíos. Y la nación de Israel es la madre en el sentido genealógico de Jesucristo. Pero además se le ve que está encinta. ¿A qué se refiere con que la mujer está encinta? Satanás ha tratado de pervertir este pasaje, introduciendo muchas historias en la mitología del mundo. En la mitología griega, la embarazada diosa Leto era perseguida por un dragón llamado Pitón. Ella huyó a la isla de Delos, donde dio a luz a Apolos, el cual mató al dragón. Así que usted se da cuenta que Satanás ha tratado de pervertir a través de la historia el relato bíblico, sabiendo que el hijo de la mujer, el descendiente del pueblo de Israel, Jesucristo, va a matar, a vencer finalmente al dragón. Y esta mujer clamaba con dolores de parto. El romanismo dice que María dio a luz a un hijo sin dolor y milagrosamente permaneció virgen. ¿Sabía usted este argumento? Así que nos estamos dando cuenta nosotros que esta mujer no es María, porque esta mujer en Apocalipsis 12 está sufriendo dolores de parto. Sin embargo, la Biblia asemeja al pueblo de Israel con una mujer que tiene dolores de parto. Isaías 13:8 nos lo dice. Así que nos damos cuenta que esta frase abarca el tiempo existente entre Abraham y Jesucristo y habla del sufrimiento de Israel como nación. Su angustia histórica ha sido muy prolongada. Mire, vayamos a Isaías capítulo 26, 17. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Fue una escritura en el tiempo en el cual el pueblo de Israel había sido invadido por otras naciones extranjeras. Habla también del tiempo del cautiverio babilónico, cuando el templo y cuando la ciudad de Jerusalén fueron destruidas y consumidas por el fuego. Habla de cuando el pueblo de Israel fue llevado a la esclavitud durante 70 años y no tenían un lugar donde adorar. Y los babilonios les decían: cántenos esos cantos que entonaban ustedes a su Dios allá en su tierra. Y ellos decían: nosotros no podemos cantar porque estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado, porque nos olvidamos de Dios, caímos en la idolatría, despreciamos a nuestro Dios. Ellos fueron invadidos, fueron exterminados, fueron desarraigados. La palabra diáspora significa caminar a través de. Ellos caminaron a través de las naciones porque no tenían un pedazo de tierra. Fue hasta 1948 cuando las Naciones Unidas les permitió tener nuevamente un territorio después de más de 2000 años de no tener una tierra propia. Así que mire, encontramos un gran dragón. Vimos la primera señal, una mujer vestida del sol. Ahora encontramos la otra señal en Apocalipsis capítulo 12 versículo 3. Dice aquí la palabra de Dios de esta manera: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya lo dije al principio que este dragón es Satanás. Satanás es sumamente astuto, poderoso, y posiblemente Satanás incluso es hermoso. ¿Sabe usted por qué? Porque la Biblia lo dice, que él se presenta como ángel de luz. Satanás es el gran dragón, pero su apariencia, cuando él se aparece a los seres humanos, su apariencia es hermosa. ¿Cómo se aparece Satanás a la humanidad? Ofreciéndoles los placeres que ellos anhelan. A un hombre se le aparece ofreciéndole droga y diciéndole: a través de la droga tú vas a ser poderoso, a través de la droga se va a abrir tu panorama mental. O cuando tú vendes droga, le dice a un hombre: tú vas a ser rico y poderoso y las mujeres van a estar a tus pies. Él ofrece lo mejor de la basura que tiene a la humanidad. A una jovencita le dice, o se le presenta con un hombre que tiene apariencia de ser muy guapo,
pero ya conociéndolo resulta que tiene un corazón malo. Y dice, no, mija, no te preocupes, yo me hago cristiano. Yo hablo con el pastor y le digo, sí, yo creo los 5 puntos del evangelio, que soy pecador, que Cristo murió por mis pecados, que yo merezco el infierno. Hacen una profesión externa de fe, pero luego resulta al paso de los años, después del matrimonio, que no quiere nada saber de Jesucristo. ¿Cómo se le presenta a un hombre? A través de una mujer. Y no digo que esa mujer sea el diablo, como hace algunos años hubo una película que el diablo se presentaba como mujer. No, no quiero decir nada de eso. Lo que estoy diciendo es que Satanás ofrece la mejor basura para corromper a la humanidad. Y los que no estamos en sus manos, nos ofrece aún calidad más excelente. Es una combinación de odio, de celos, de engaño, de intriga. Y tiene varios nombres. ¿Cuáles son? Lucifer, portador de luz, el dragón, el demonio, la serpiente antigua, el acusador, el príncipe de la potestad del aire. Son nombres que usted seguramente conoce. Después de su caída, su belleza espiritual se desfiguró, su mente se depravó, su conciencia se distorsionó. Pero además dice que es un dragón escarlata. ¿Sabe usted por qué? Porque ese color escarlata, que es el color rojo intenso, representa la sangre de todos los mártires. Representa la sangre de todos aquellos a los que Satanás persigue por no someterse a sus designios. Yo quiero decirle a usted una cosa y quiero hacer una pregunta. ¿Nos encontramos nosotros en guerra? ¿Está usted en guerra contra Satanás? ¿O ya se ha dado por vencido? ¿Está luchando firmemente contra el pecado que le asedia, contra la tentación? ¿Se ha propuesto en su corazón no contaminarse como lo hicieron aquellos jóvenes hebreos en Babilonia? No contaminarnos con las cosas del mundo, no contaminarnos con lo que se nos ofrece en internet, en la televisión, en la calle, en la propaganda del mundo. No contaminarte con los vicios que tal vez en el pasado nos tenían arraigados profundamente a una vida de pecado, pero que ahora por la sangre de Cristo hemos sido liberados de ellos. ¿Te encuentras tú en guerra? Te pregunto, porque estamos en medio de una guerra. Hoy estamos en medio de una guerra nosotros. Satanás ha reforzado sus esfuerzos, vaya la redundancia, contra la iglesia y la quiere destruir. ¿De qué manera? Por medio de la indiferencia, por medio de la apatía, por medio de la comodidad. El día de ayer fuimos a repartir tratados evangelísticos y notamos que la actitud de la gente el día de hoy ya no es como hace 15 o 20 años. Hoy la gente ya acepta la palabra de Dios. Jesucristo dijo, los campos están blancos para la siega. ¿Qué significa eso? Simplemente hay que ir y recoger la cosecha. Y mire que la respuesta fue muy favorable, pero también nos encontramos con cosas difíciles, como llegar y tocar una puerta, como lo hizo Esteban el día de ayer. Y salió un joven que yo inmediatamente lo vi. Yo estaba en otra casa tocando, porque íbamos casa por casa, él en una y luego yo en otra. Y ese joven estaba drogado y estaba escuchando rap en ese momento. Y Esteban le empezó a compartir la palabra, y la actitud de aquel joven fue muy grosera y muy violenta hacia él. Entonces yo me regresé y le empecé a hacer plática para tratar de calmar a este joven. Le dije, ¿te gusta el rap? Dijo, sí. Le dije, la próxima semana, si tú me das oportunidad, te voy a traer un CD de un rapero que es amigo mío y que yo conozco y te va a gustar. Y fue cuando él se calmó. Pero ¿se da usted cuenta de algo? Estamos en guerra, hermanos. Así que si estamos en guerra, nuestra actitud no puede ser pasiva. En tiempos de guerra los ejércitos están entrenándose, están dando la batalla, están dando la cara, están dando la pelea. Nosotros no podemos estar pasivos, hermanos. Usted no deje de hablar de Jesucristo, porque sabe usted una cosa. Ayer, después de que venimos de evangelizar, experimenté lo que experimentaron aquellos 70 que Jesucristo envió a predicar por todo el pueblo de Israel. Le decía a Esteban, no sé tú, Esteban, pero yo estoy lleno de gozo. Sí, hay problemas, hay cuentas por pagar, hay enfermedad, pero sabes una cosa, tengo gozo, porque ese es un arma y es un resultado del creyente. ¿Tienes problemas? Deja de preocuparte por tus problemas, déjaselos en manos de Dios. Dios se va a encargar de ellos. Tú haz la obra de Dios. Y usted podrá decir, es que yo no soy evangelista. Mire, no se trata de ser evangelistas,
Se trata de esto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: haz obra de evangelista. ¿Qué significaba eso? Que Timoteo no era evangelista. De hecho, Timoteo era muy tímido, introvertido. Pero la labor de evangelismo, hermano, es para usted y es para mí. Vayamos a Efesios capítulo 6, porque quiero hablarle acerca de esto. Porque Satanás está en una guerra encarnizada, hermanos, contra la iglesia. Y yo he decidido que yo no me voy a dejar. Y yo he decidido que mi iglesia, yo quiero que sea una iglesia evangelista. Mire, vayamos al versículo 10. Quiero darle algunas características importantes que el creyente no debe de olvidar, porque el apóstol Pablo nos recuerda que estamos en guerra. No es una ocurrencia mía, pero mire lo que dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Llevar la armadura de Dios, hermanos, es la única manera de vencer a Satanás. Dice, contra las acechanzas del diablo. Él te está acechando a ti y a mí todos los días, hermano. No quiero decir que se te va a aparecer el diablo con su cola roja, con su tridente en las manos. No me estoy refiriendo a eso. Él tiene maneras más sutiles de vencernos, de acecharnos, y es cuando menos te lo esperas. Por eso dice, permanezcan firmes. Y dice Pablo, el que piensa que estar firme, mire que no caiga. No digas tú, yo no necesito esto, la armadura de Dios no es para mí. No digas tú, no, yo estoy tranquilo aquí, como dijo un hermano un día que se encontró un endemoniado, y era un diácono de una iglesia. Le dijeron, hermano, vamos a orar por este endemoniado. Y llegó y el endemoniado empezó a explayarse y a tratar de intimidarlos. Y aquel hombre se atemorizó y le dijo, diablito, diablito, ni yo me meto contigo, ni tú te metas conmigo. ¿Sabe usted que eso no cabe aquí? El diablo se está metiendo contigo. Él se está metiendo con tu familia. Él se está metiendo con tu cuerpo, con tu mente, con tu alma. Quiere verte completamente destruido. No pienses que Él es tu amigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. A veces los cristianos equivocamos quién es el enemigo. A veces pensamos que es la esposa, pensamos que es el esposo, pensamos que es la amante del esposo, pensamos que es el vicio del esposo, pensamos que es el que le surte la droga, o el que le vende la caguama, o el amigo que le llama para llevárselo con mujeres a hacer barbaridades, o que son los amigos de los hijos, o que son los novios o novias de los hijos o de las hijas, o novios incluso a veces de los hijos y novias de las hijas, porque a ese grado ya se ha llegado hasta el día de hoy. No son ellos, entiéndelo. Detrás de todo ello está Satanás. Es más, Satanás es tan cobarde que él no te ataca a ti frontalmente, porque sabe que si se te apareciera, tú lo vencerías con el poder y el nombre de Jesús de Nazaret. Pero es tan cobarde que envía a otras personas a hacer su trabajo sucio. Hay cristianos aquí en México, en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, a 2 horas y media de la capital de nuestra nación, que son perseguidos por su cristianismo, que no se les deja sepultar a sus muertos en el panteón municipal. ¿Sabía usted eso? Hay lugares como San Lorenzo Acopilco, donde yo estudié en el seminario, que es un pueblo donde el cristianismo está tan marginado que si te vuelves cristiano no dejan sepultar a tus muertos en el panteón de ese lugar. Que si te vuelves cristiano te cortan la luz y te la vuelven a poner, pero con una alta multa, no con 85 pesos como usted le cobra ni a mí cuando nos cortan la luz. Que no te permiten tomar agua, porque hay una junta municipal que maneja el agua y decide quién sí y a quién no. Y cuando la gente se vuelve cristiana, hay bocinas por todo el pueblo, altoparlantes, que ahí está el sacerdote continuamente diciendo, ahí van los aleluyas, no les abra la puerta. A mí me pasó eso. Yo salí a evangelizar o a visitar gente, y así decía el sacerdote. Pero mire, ese hombre, cuando vio nuestra integridad, cuando vio que trabajábamos verdaderamente para Cristo y que no podía vencernos de esa manera, porque había gente que estaba ganándose para Cristo en ese lugar, llegó el punto en que tuvo que hacer misas en las calles porque estaba perdiendo gente en su iglesia. ¿Ha visto usted la película de los 3 huastecos?
de Pedro Infante. Ese pueblo es San Lorenzo Acopilco. Esa parroquia es la parroquia de ese sacerdote en ese pueblo. Un día que vea esa película, nada más se lo doy como referencia histórica. Pero mire, Satanás quiere vernos destruidos. Él es nuestro enemigo. Él tiene una guerra encarnizada contra ti. ¿Qué vas a hacer tú? Mire, hermanos, les voy a contar una experiencia personal. Una noche yo estaba preocupado por mi iglesia, la casa de mi padre. Y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Dije, siento que a veces las cosas no están funcionando como yo quisiera, los resultados. ¿Y sabe qué hice? Dije, no me voy a quedar con las manos cruzadas. Me metí a una página de internet, de chat, y puse una frase: Jesucristo te ama. Puse mi nombre así. Y luego decía un mensaje y le puse: Él es el salvador de tu alma, te limpia, te ama, te cuida, te protege, te salva. E inmediatamente cuando entré a una página de chat, empezaron dos reacciones. Una, empezó gente a insultarme, y otra con curiosidad. Hasta el momento en que encontré un joven que estaba a punto de suicidarse, y empecé a platicar con él. Me empezó a contar su historia y dijo: es que soy un homosexual, dijo, de closet, dicen ellos, y no he podido admitir, dice, mi homosexualidad. Dije: es que tú no eres homosexual, le dije. Si estuve en Alemania, dice, Dios ha sido tan bueno conmigo que estuve en Alemania estudiando en la prepa, dice, y en Alemania conocí a Cristo como Salvador, porque la familia con la que estuve era cristiana. Y ahora, dice, voy para Estados Unidos a estudiar la universidad, dice, pero me encuentro en esta fase de mi vida en que no sé qué hacer con ella, y he pensado en quitarme la vida. Estuve platicando con él, hermanas, hasta que llegó el tiempo en que él se reconcilió con el Señor. Y todavía tengo contacto con ese joven. Pero yo dije: yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Yo voy a hacer algo, porque mientras más él me ataque, yo voy también a recrudecer mis ataques contra él. Y voy a ganar almas, y voy a predicar el evangelio de todas las maneras posibles. Y por eso es que me metí en la internet, y por eso es que el día de ayer fuimos a predicar la palabra cerca de 2 horas, casa por casa. Y por eso vamos a hacer células, porque sabe usted una cosa: nuestra iglesia no se puede quedar pasiva, porque tenemos un enemigo que mientras más pasivos nos vea, más contento está él. Aquí hay 2 bandos solamente, y usted está en el bando correcto, quiero decírselo. Así que vamos a darle la espalda a todo eso, porque él va a tratar de destruirnos. Mire lo que dice la Escritura. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vienen días malos. De hecho, hoy hay días malos. Mire, en Chile, los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar ya están haciendo una revuelta contra el gobierno. En Inglaterra mataron a un joven y fue el pretexto para que otros jóvenes y adolescentes que no tienen nada que hacer en la vida, que son los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan, empezaron a hacer su revuelta también. Estamos en días malos. ¿Sabe usted que se supo de un hombre que, ¿cuánto me dijiste que mató un sicario en Ciudad Juárez? 1500. Otro que se atrapó que mató 600. Los que mataron en Tamaulipas, hermanos, en San Fernando, en mi tierra querida. Estamos en días malos. Usted mismo los ha vivido. No sé cuántos de aquí alguna vez les han llamado para extorsionarlos telefónicamente. Esta semana a un joven que conozco, entraron a su negocio y lo amenazaron con pistola en mano. Así que estamos en días malos, hermanos. Es más, el hecho de que haya familiares de nosotros que no conocen a Cristo es indicio de que estamos en días malos. Pero ¿cuál es la respuesta del cristiano? Tomad toda la armadura de Dios. Son 7 elementos que conforman la armadura de Dios, hermanos. Son 7, entiéndelo usted. Y yo no me estoy desviando, simplemente quiero aclarar este punto de que nosotros no podemos quedarnos pasivos. Estamos en guerra, hay días malos. El apóstol Pablo lo ha dicho desde hace 2000 años hasta ahora. Los días malos están recrudeciendo. Satanás y su influencia cada vez es más fuerte en los medios de comunicación. Simplemente vea cualquier canal y se ve la hechicería. Hoy en el canal de Biography Channel se habla de los niños psíquicos. ¿Ha escuchado usted acerca de eso? Y se dicen: es que tú tienes un gran poder, le dicen a esos niños. Los están engañando. Es un poder demoníaco que no tiene nada que ver con Dios.
y pretenden darle un barniz de bondad, pero nada tiene que ver con Dios y su palabra. Mire, dice aquí la palabra de Dios: estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la palabra de Dios, hermanos. El cinturón de la verdad de la palabra de Dios. Cíñase con la palabra de Dios todos los días. ¿Cómo lo hace? Cuando escucha la palabra, cuando usted lee la palabra en su devocional diario. No hay otra manera de ceñirnos más que a través de la práctica, de la lectura de la palabra de Dios. Cíñanse cada mañana. No salga de su casa sin llevar su cinturón de la palabra de Dios. Mire, hermanos, lo digo con respeto para las personas que me lo propusieron. Me decían: hermano, en una iglesia de aquí de Saltillo es muy grande, los domingos les dan conferencias motivacionales y entre semana se predica así como usted predica. Y me decían: ¿por qué usted no hace eso? Les dije: porque eso es ser deshonesto. La gente necesita ser confrontada con la palabra de Dios. Yo mismo necesito ser confrontado con la palabra de Dios. ¿De qué sirve usted que le dé un discurso motivacional si saliendo de aquí usted no va a tener armas para enfrentar a su enemigo? Estamos en días malos, lo recuerdo nuevamente. Es deshonesto usar la mentira para tratar de atraer a la gente a nuestra iglesia, porque el pecado debe ser confrontado. Las condiciones en las cuales se vive el día de hoy deben ser aclaradas. Nuestro enemigo debe ser descubierto, y por eso tenemos que predicar con la verdad. Porque hay iglesias el día de hoy en las que el pecado no es mencionado. Se habla de fallas, se habla de errores, pero no se habla de la palabra pecado. Es una palabra que casi ha desaparecido de nuestro vocabulario el día de hoy. Hoy se dice discúlpame, no se dice perdóname. Ahora mire, no solamente el cinturón de la verdad, sino que dice aquí la palabra de Dios: y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia protege el pecho, los órganos vitales. Usted tiene que proteger su corazón con la justicia. Cuando hacemos justicia, no hay posibilidad de que el enemigo nos pueda acusar o derribarnos. Usted practica la justicia con su prójimo, el perdón hacia su prójimo. Practica usted la justicia en su negocio, en su trabajo. Vende kilos de 1000 gramos y no de 800. Vende frijoles de calidad. No se deja corromper en los trámites burocráticos. Yo conozco un amigo que muchas veces le he dicho al tránsito: si tienes que llevarte el carro, llévatelo, pero yo no te voy a dar ninguna mordida. Y le he dicho: no, pero es que no tiene necesidad de ir hasta allá a pagar la multa. No, si quieres voy y pago la multa. Eso es actuar con justicia. Además, ¿qué dice? En el versículo 15 dice: calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay cristianos que actúan con justicia, pero que no están dispuestos a salir a evangelizar. Esto es necesario, hermanos. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los testigos de Jehová, y los ves caminando de dos en dos, y ellos están equivocados, sinceramente equivocados, pero hacen lo que creen. Se van a ir al infierno, pero lo hacen con pasión. Mire, además dice la palabra de Dios: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Todos los días Satanás lanza dardos de fuego hacia su corazón para tratar de destruir su mente, sus pensamientos, sus intenciones y sus propósitos. Cada día él le va a decir en la mañana: ¿para qué lees la Biblia? Ni tiene caso. ¿Para qué le hablas a tu familia de Cristo si de todos modos se van a perder? Él trata de destruir nuestra mente, porque sabe que si ha sembrado pensamientos negativos en ti, entonces tú te vas a alejar de Dios y de su voluntad. Lanza dardos de fuego. ¿Cree usted que Satanás habla? Sí habla. ¿Ha escuchado alguna vez usted su voz hablándole? A veces dice: ¿para qué diezmas? Te vas a volver pobre. A veces dice: ¿para qué vas a la iglesia? Es una pérdida de tiempo. A veces dice: ¿para qué alabas a Dios? Dios no responde. Esos son dardos de fuego. A veces dice: no, hombre, esa hermana te miró feo. No, hombre, no te quiere, te odia. Están cuchicheando, hablando mal de ti. Protéjase de los dardos de fuego del enemigo. No, tú deja todo eso aparte. Nuestra lealtad más grande es hacia Jesucristo. Y Satanás trata de que nosotros esa lealtad la cambiemos, porque la misma fe que se requiere para creerle a Dios es la misma que se requiere para creerle al diablo. Desafortunadamente mucha gente prefiere creerle al diablo antes que creerle a Dios.
Pero tienes que entender que la obra del diablo es la de destruir, mientras que Dios quiere edificar tu vida. Dios quiere que tú seas una persona fructífera, mientras que Satanás quiere que tú seas una persona estéril en tus propósitos y en tus pensamientos. Así que él va a tratar de todos los medios de destruirte. Físicamente lo va a tratar a través de un accidente, a través de la enfermedad. Emocionalmente lo va a tratar a través de la decepción de otras personas. Moralmente lo va a tratar a través del pecado. ¿Y qué vas a hacer tú? Toma toda la armadura de Dios, pero toda la armadura de Dios, no solamente una u otra parte. Porque finalmente dice el apóstol Pablo aquí, dice: tomen la armadura de Dios, dice: tomen el escudo de la fe, tomen el yelmo de la salvación. Yo te hago una pregunta: ¿estás seguro tú de tu salvación? El yelmo cubría la cabeza. Satanás va a atacar tus pensamientos, y muchas veces cuando hay cristianos que han pecado, piensan que han perdido su salvación. Tú no puedes perder la salvación si ha sido una entrega genuina la que hiciste con Jesucristo. Tú no puedes perder la salvación. Pero Satanás va a hacerte creer que tú no mereces la salvación. Y hoy hay muchos cristianos que se han creído esa mentira satánica. Hoy andan en la vida espiritual como si fueran zombies. Están sobreviviendo espiritualmente porque piensan que Dios los odia, que se ha alejado de ellos, que no tienen esperanza. Por eso tienes que llevar el yelmo de la salvación, estar seguro y estar segura de que tú eres salvo. Finalmente, hermanos, dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Más interpretaciones quiere? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero mira lo que dice: es la espada del Espíritu, no es una espada tuya. El Espíritu la usa. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra en la radio, en la internet, aquí en la predicación, se está almacenando en tu espíritu. Y tal vez emocionalmente tú no sientes algo, no estás llorando, no estás riéndote, pero sabes una cosa: la palabra de Dios está logrando su cometido en tu espíritu. Y entonces el Espíritu Santo, en alguna circunstancia, te trae esa palabra a la mente y tú empiezas a luchar con ella. A veces hay tristeza. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El gozo del Señor es nuestra fuerza. A veces hay problemas económicos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No te desampararé, ni te dejaré. A veces hay temor. Y dice la palabra de Dios: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que tú tienes que usar la palabra de Dios. ¿Tú usas la palabra de Dios cuando Satanás te ataca? Bueno, tienes que estar preparado, porque no vas a usar aquello que no tienes. Dios le dijo a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él tenía una vara, y esa vara, ahí se manifestó a través de ella el poder de Dios. ¿Qué tienes tú en tu mano? Te pregunto yo el día de hoy. ¿La Biblia? ¿El celular? ¿El iPod? ¿El iPad? ¿La laptop? Si tienes la palabra de Dios, tienes herramientas para vencer a Satanás. Miren, yo a veces hago mi devocional leyendo en la computadora el texto bíblico o escuchando a algún predicador. Pero sobre todo está este libro, hermanos. Este libro es nuestra arma, no de defensa, de ataque contra Satanás. Mientras que las otras partes de la armadura de Dios son para protegernos y para defendernos, la única arma de ataque es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando tú sales y predicas el Evangelio, ayer simplemente llegábamos y le decíamos a la gente y le presentábamos un folleto como este y le decíamos: hola, ¿qué tal? Buenos días. Venimos de la casa de mi padre para recordarle a usted que Jesucristo es la solución a los problemas de la familia. Le invitamos todos los domingos a las 11 de la mañana, los miércoles a las 6:30 de la tarde. Queremos verle en nuestra iglesia, le decíamos a la gente. Le esperamos, Dios le bendiga. Y le entregábamos el folleto a la gente. Y alguna gente salía mal encarada, grosera, diciendo: ¿por qué me quitan tiempo? Estoy comiendo. Disculpe la molestia, no queremos quitarle tiempo, denos nada más un minuto. Y le dábamos el folleto y le decíamos: buen provecho, Dios le bendiga. Y mire que la gente, tuvimos buena respuesta el día de ayer. La gente está conociendo nuestra iglesia. La gente está identificando que aquí hay un grupo de creyentes. Cuando nosotros hacemos esto, hermano, de ir y sembrar la palabra de Dios, estamos atacando a Satanás. Porque quiero decirte esto: ya basta de que el diablo nos tenga siempre con el pie en el pescuezo a nosotros.
Ya basta de que el diablo no deje que tú prosperes económicamente. Ya basta de que el diablo te tenga atado a un pecado vergonzoso. Tú no naciste para vivir de esta manera. No naciste en Cristo para seguir con los rudimentos del mundo como vivías antes. Una vida de pecado, de malos pensamientos, de mediocridad espiritual. No nacimos para eso, hermanos. Nacimos para conquistar. Dios nos ha hecho conquistadores a nosotros. Yo quiero ser un conquistador. Así que pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes se me unen para ser conquistadores? Amén. Quiero preguntar nuevamente, hermanos, porque creo que no me escucharon. ¿Cuántos de ustedes se me unen para ser conquistadores? Amén. Ese tibio amén es suficiente. Ese tibio, modesto, humilde amén es lo que Dios quiere escuchar, hermanos. Porque ya basta. Un hombre, era un hombre así común y corriente como ustedes y como yo, hermanos, que su pastor no tomaba en cuenta. Un día le dijo a su pastor: quiero pedirle permiso para ir a hacer una campaña evangelística allá cerca de los basureros. ¿Tienes mi permiso? Fue. Y simplemente cuando empezó a predicar dijo esta frase: escúchame bien, Satanás. Y empezó a manifestarse el demonio a través de gente endemoniada allá en medio, a las orillas de la ciudad, en medio de los basureros. Y ese hombre hoy tiene una gran congregación. Así que yo quiero ser un conquistador, hermanos. Yo quiero que tú seas un conquistador también. Porque esto no es solamente para mí, hermanos. Porque ya basta de que el diablo nos esté dando nuestras arrastradas y que lleguemos los domingos a casi arrastras aquí, hermanos. Eso no es para nosotros. Aquí debemos de llegar con alabanza, con acción de gracias para nuestro Dios. Decirle: Dios, gracias porque esta semana tuve victoria sobre el pecado. Gracias, Señor, porque esta semana me santifiqué para ti. ¿Y sabes tú cuál es un arma para santificarnos nosotros? El testimonio, con nuestros labios y con nuestra vida. Porque cuando tú vives predicando, te cuidas en tus actitudes. Te cuidas de no tener basura debajo del tapete o muertitos en el closet de tu vida espiritual. Miren, yo trabajé en fábricas como obrero. No sé si usted alguna vez ha estado en ese ambiente de las fábricas. Es bien tremendo, hermanos. Pero siempre tuvo una protección, que fue esta: cuando llegaba a un lugar de trabajo, siempre hablaba de mi cristianismo. Nunca, aunque llegué a entrar a los baños y veía que se estaban vendiendo droga o drogándose a mis compañeros, nunca me ofrecieron droga a mí. Aunque me invitaban a sus fiestas, que luego dejé de ir porque eran unas perversiones las que se hacían ahí, nunca participé de sus pecados. Sabían que yo era cristiano y sabían que yo no jugaba con las cosas que ellos hacían. Esa es la protección más grande, cuando tú haces evidente tu cristianismo. Cuando tú dices: yo soy cristiano aquí. Miren, cuando yo me convertí a Cristo tenía 21 años. Yo había sido un fariseo en mi vida. Era un Pablo. Conocía la Biblia, predicaba, evangelizaba, pero yo no era cristiano. Esa fue mi experiencia personal. Cuando conocí a Cristo como Salvador, mire, por primera vez yo me atreví a dar testimonio público de Jesucristo. Eso fue un viernes. Cuando llegué el siguiente lunes a la universidad, traía una playera con un mensaje cristiano. Eso yo nunca me iba a saber que yo lo hiciera. Es más, mi Biblia era chiquita. En lugar de ser espada, era puñal, porque la traía guardadita y ahí la leía donde nadie me viera, para que nadie se burlara de mi cristianismo. Pero después de eso empecé a hablar de la palabra de Dios. Íbamos un amigo y yo en un bochito, todo destartalado el bochito. A veces teníamos que darle puche para que arrancara el bochito. Pero donde veíamos un drogadicto, nos bajábamos y le predicábamos de Cristo. Porque la mejor protección para nosotros es predicar la palabra de Dios. Te pudiera dar una cátedra el día de hoy acerca de todo lo que estamos viendo. Creo que dejé bien claros los puntos principales. Que esta mujer es ¿quién? El pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Quién es el hijo? Jesucristo, porque Jesucristo vino del pueblo de Israel. El dragón es Satanás. Y finalmente estamos viendo esta historia a través del tiempo. Satanás al final de los tiempos va a tratar de destruir a la mujer. Va a lanzar un río de agua tras de ella. Pero este río, Dios va a abrir la tierra y se va a tragar este río. ¿Qué significa eso? Que ningún arma forjada por el enemigo contra ti y contra mí tendrá efecto.
Quiero que vayamos a Isaías capítulo 54, hermanos. Fue un pasaje que vemos el día de hoy, pero quiero hablarte de esto precisamente hoy que estamos llegando al final. Isaías 54:15, mire lo que dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado el destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. El hijo de esta mujer va a ser arrebatado para Dios en los cielos. Jesucristo, después de su resurrección, ascendió a los cielos. Y cuando Satanás vio que no podía matar al hijo de la mujer, se volvió contra la descendencia de la mujer. Dios, durante la gran tribulación, hermanos, por 1260 días, que es la segunda mitad de la gran tribulación, 3 años y medio, va a proteger al pueblo de Israel. Satanás no va a poder destruirlo. Y cuando Satanás vea que no puede destruir al pueblo de Israel, se va a volver contra su descendencia. ¿Sabe usted quiénes van a ser? Aquellos que escuchen la predicación de los 144,000, que son los mártires de la gran tribulación que hemos visto en Apocalipsis capítulo 6 y en capítulo 8 de Apocalipsis. Se va a volver contra ellos. Pero aún así, Satanás se va a llenar de frustración, porque no va a poder destruirlos. Este capítulo 12 lo que describe es el poder de Satanás, los ataques de Satanás. Pero yo le pregunto a usted, ¿tiene usted la armadura de Dios? El último elemento de la armadura de Dios, hermanos, aunque algunos no lo ven como elemento, es la oración. La oración es nuestra arma también de ataque, de defensa. Son 7 elementos. El último es la oración. Dice el apóstol Pablo: oren en todo tiempo y oren por mí, para que al yo predicar me sea dada palabra de denuedo. Hermanos, cuando una iglesia se mantiene unida en oración, Satanás no va a poder destruirla. Somos indestructibles cuando buscamos a Dios en oración, hermanos. Yo siempre he dicho que Dios mínimo nos pide 1 hora de oración al día, pero usted determinará cuánto ha de orar. Pero sí le digo, hermanos, no quiero que lo vea como una carga, es una necesidad la oración para nosotros.